Certificate Project Control Presenta. Jurídico. Se necesita probar varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que probar? Si es cierto, no eventual, no hipotético, subsistente, ¿verdad? En el tiempo. Luego, cuando no dice que es una causa, nexo causal, es el vínculo entre el incumplimiento y el daño, es el vínculo, ¿no? Es la causa-efecto. Y el factor atributivo, poder demostrar que fue un dolo o culpa. Ese es en el ámbito jurídico, ojo, ¿ya? Ese es en el ámbito jurídico. Solo para que tengan un poco de conocimiento de cómo es el trato de la identificación de un reclamo y cómo podrías manejar el daño dentro del ámbito legal. La clasificación de los retrasos según responsabilidades. A ver, los retrasos según el 29R, ¿no? El 29R03, la práctica recomendada de la AAC, te dice que existen, se pueden clasificar los retrasos en no excusables, no compensables, excusables no compensables y excusables compensables. ¿Cómo podemos identificarlos en este cuadro, no? Podemos ver que existe retrasos no críticos, lo cuales no te generan ningún reconocimiento de tiempo y costo. Se dan cuenta que ahora, una vez que yo ya identifiqué mi reclamo, ya sé qué es lo que voy a reclamar, entonces lo que tendría que clasificar ahora es el retraso. Por eso la importancia de poder identificar los reclamos. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que debo considerar cuando cuando el retraso está relacionado, disculpen, el retraso está relacionado al reclamo, ¿verdad? O sea, yo identifiqué mi reclamo, ya hice cuál es el daño, cuál es el efecto que ha tenido este daño, he visto la causa-efecto y he probado, lo he probado efectivamente de que existe un daño que me está perjudicando, que no he sido yo quien lo considere, ¿no? Y que está afectando a mis obligaciones contractuales. Entonces, una vez que yo he hecho eso, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es identificar ahora y poder categorizarlo. No categorizarlo, estas categorizaciones ya están hechas en el 29R cuando quieres hacer un análisis forense, por lo que podríamos hacer es separarlos en dos partes. Podríamos separarlo en retrasos no críticos y retrasos críticos. Y dentro de estos retrasos críticos podemos separarlo en tres partes. Podríamos separarlo en no compensable, no excusable, excusable y concurrente, ¿verdad? Cuando hablamos de no excusables, ¿no? Perdón, cuando hablamos de no excusable, hablamos de no compensable, es decir, no tiempo, no dinero. ¿No? No hay reconocimiento. Y cuando hablamos de excusable, lo separamos en no compensable y compensable. En el no compensable hablamos de tiempo, dinero, y en el compensable, tiempo y dinero. Y en el concurrente no compensable, solo te doy tiempo y no dinero. Ya, ese es un cuadro para que se puedan dar una idea más o menos de cómo es la clasificación de los retrasos de acuerdo al 29R, ¿no? Entonces, podemos decir que los retrasos excusables y compensables, ¿verdad? Pónganse el cuadro, no excusables y excusables, ¿verdad? Los excusables los partíamos en compensables y no compensables, ¿verdad? Entonces, los retrasos excusables y compensables es si un contratista tuviera un retraso excusable y compensable, o tendría derecho a reclamar un reconocimiento económico y una extensión de plazo en su cronograma. Todo retraso que sea excusable y compensable siempre debe afectar al camino crítico, y el contratista tiene que demostrar que el cliente propietario es el único responsable de dicho retraso. Nuevamente, estamos viendo de que estos retrasos están muy relacionados a lo que son reclamos, ¿verdad? En los reclamos también yo tengo que demostrar que efectivamente yo no fui quien generé ese daño o ese impacto dentro de mi cronograma que me originó el incumplimiento de mis obligaciones. Tengo que probarlo. Igual es en los retrasos excusables y compensables. Luego hablamos de retrasos excusables y no compensables. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Son aquellos en los cuales un contratista, ¿no? Tendría derecho a reclamar una extensión de plazo, pero no un reconocimiento económico. Esto es porque el cliente propietario no es el único responsable del retraso. Es decir, existe una responsabilidad compartida. Ejemplo, fuerza mayor, ¿no? La clásica de la fuerza mayor, que son ocasionados por eventos fuera de control de ambas partes, ¿verdad?
Eso es cuando son excusables, no compensables. ¿Recuerdan? Excusable, no compensable y compensable, ¿verdad? Entonces, esto es, la fuerza mayor generalmente son no compensables, va relacionada a lo que son fuerzas mayores, ¿ya? Luego tenemos los retrasos no excusables. ¿Cuáles son? Son los ocasionados por el acto del contratista, un subcontratista de este o por sus proveedores. Este tipo de retrasos generan la potestad al cliente y propietario el solicitar una compensación de daños económicos por el retraso sufrido, ¿verdad? Son los no excusables. Esos son netamente de responsabilidad del contratista, ¿no? Retrasos, no sé, en el avance de una actividad la cual ha generado que no se cumpla de repente una actividad crítica la cual está pateando el hito final. Puede ser esa un retraso no excusable, ¿no? Luego también tenemos lo que vendría a ser las concurrencias. En el curso lo que vamos a ver es bastante de esta clasificación de retrasos. Ese es como punto aparte. Vamos a desarrollar ejercicios con lo que vendría a ser retrasos excusables, compensables, no excusables, no compensables, concurrencias. Vamos a ver qué metodologías son las en las que mejor se podrían aplicar estas clasificación de retrasos. Hablaremos un poco de reclamos también, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a desarrollar a gran medida en el curso que se comienza este 14 de noviembre, ¿no? Bueno, pero regresando a nuestro webinar, ¿qué son las concurrencias? Son aquellos en los que dos o más eventos independientes suceden simultáneamente, siendo uno causado por el cliente propietario y otro por el contratista, ¿verdad? Es decir, son podemos decir, afectaciones o daños que generan ambas partes a una actividad de la ruta crítica, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en el curso vamos a ver los tipos de concurrencia que existe, algunos ejemplos, y vuelvo a repetir nuevamente, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, vamos a ver también estos tipos de retrasos. ¿Ya? Entonces, esto es a grandes rasgos que es una concurrencia, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un cronograma, ahí te dice cuáles son las actividades críticas y cuáles no son las actividades críticas y cuáles son los días de duración, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría suceder? Podría suceder una afectación por parte, a ver, déjenme por el puntero voy a activar. Puede haber una afectación por parte del contratista y otra parte del cliente, ¿verdad? Ambos, como vemos, eh, afectan la actividad, ¿verdad? La actividad crítica y esta se desplaza 2 días más, ¿verdad? Como ejemplo sencillo. Entonces, acá se está presentando una concurrencia. Ambos afectaron a una misma actividad, ¿verdad? En el inicio y en el fin. O sea, tienen un mismo inicio y un mismo fin esta concurrencia, ¿verdad? Vuelvo a repetir, los tipos de concurrencia los vamos a ver en el curso. ¿Qué más tenemos? Otro tipo de concurrencia, ¿no? Por ejemplo, una que tiene la misma fecha de inicio, pero diferente fecha de final, pero que afectan ambos a la misma actividad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Igual tenemos otra actividad, ¿no? Con el mismo inicio, pero con diferentes fechas de término, pero esta vez por parte del cliente y otra por parte del contratista, que tiene un mayor impacto la del cliente, ¿verdad? Luego también tenemos acá un cuadro que nos puede ayudar, ¿verdad? Para poder identificar, para hacer una descripción de la clasificación de retrasos por trabajos a realizar, ¿verdad? Acá está el autor, ¿no? Acá está el autor, el método for assigning construction project deadlines, ¿ya? Acá está, para que puedan buscarlo en caso que lo deseen, ¿no? Acá lo que es lo que te dice, lo separa en unos ejemplos y qué es lo que tú podrías hacer en el caso se presente alguno de estos, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos esta de acá que dice el progreso, ¿no? El F. Dice, el progreso de los trabajos son menores que lo planificado.
¿Suele pasar en terreno? Suele pasar en terreno. Y te da como un ejemplo, te dice inadecuado mano de obra, equipo, materiales, productividad es menor que la planificada, interrupciones no programadas de los equipos, los efectos normales de malas condiciones climáticas, vandalismos, doble trabajo debido a que la obra o los materiales no concuerdan con las especificaciones. ¿Y qué te dicen acá? Te dicen la adición de información del progreso de la red de actividades, ¿no? Es decir, tú vas agregando el tipo de retraso que se va generando, ¿no? Adicionas información dentro del progreso de la red de tus actividades. Vas insertando, ¿verdad? Vas insertando las actividades. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos identificar este tipo de trabajos o estos tipos de impactos o daños, ¿no? Generalmente estos tipos de eventos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque una vez que tú lo tienes identificado, ¿ya? Y tengas, y si el contrato te menciona qué tipo de metodología usar, esos eventos vas a tener que insertarlos, dependiendo si tu modelo es observacional o de modelado. Tú insertarás, ¿no? En el caso que sea un modelado, para poder hacer, valga la redundancia, el modelado del impacto que tú has tenido previamente, clasificando ese, qué es lo que se ha generado con este evento, ¿no? Es decir, genera si es que es excusable, no excusable, compensable, no compensable, ¿verdad? Entonces, por ende, si sigues retrocediendo, vas a llegar al tema del reclamo, en el reclamo en el que tú vas a ver si es que efectivamente se generó un daño o un perjuicio dentro de tu cronograma, el cual está afectando una obligación contractual, ¿no? El, con el que tú vas a demostrar la causa-efecto que ha generado ese evento y por ende vas a demostrar con documentos qué es lo que ha pasado. Si ustedes están viendo, estamos partiendo de atrás para adelante. Entonces estamos viendo de que importante la identificación dentro del progreso, la secuencia, los adicionales, la extensión, el total en la fecha, ¿verdad? Es decir, importante poder identificar esto. Entonces, si ustedes ven el tema de los reclamos, retrasos, ¿no? La clasificación de retrasos van de la mano, generalmente van de la mano. Ahora, ustedes de repente pueden decir, pero ¿por qué yo voy a llegar a un reclamo? Generalmente, ¿qué es lo que sucede? En la vida real lo que sucede es de que cuando nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto, se generan algunas eventualidades, las cuales nosotros presentamos los informes o tratamos o entendemos que estamos realizando un sustento para un reconocimiento de costo y plazo y este es denegado. Al ser este denegado, tenemos que irnos a nuestra cláusula contractual, la cual nos da las pautas de qué es lo que debemos presentar, más que presentar, qué es lo que debemos presentar, te dan las pautas de qué es o el plazo que tú tienes para poder presentar tu reclamo. Y una vez que lo has presentado, tu reclamo, este tiene que ser negociado, ¿verdad? Entonces, generalmente eso es lo que pasa. Por eso que desde mi punto de vista partimos del tema de la identificación del reclamo. Hay situaciones en las que efectivamente de repente se puede reconocer algún tipo de plazo, costo, ¿no? En algunos proyectos, sí, correcto, sí se dan también, pero lo más considerable, lo que consideramos que es una afectación más importante, generalmente son rechazados y son rechazados y son rechazados y entran a reclamo. Y cuando no son conciliados, podemos estar hablando incluso de un arbitraje, ¿verdad? Eso es lo que generalmente sucede. Entonces es importante porque identificar los eventos, ¿no? Pienso que esta tabla es importante, les puede ayudar, ¿no? En el caso de que les interesen, como les vuelvo a repetir, acá está la fuente, acá está el autor, ¿verdad? Para que ustedes puedan leerlo. Pero yo creo que es interesante esta tabla, ¿no? Solo he tocado uno para no poder, para poder seguir, ¿ya? Pero es esto. Pueden tomar nota del libro y buscarlo y para que puedan darle de repente una mejor lectura, ¿no?
Luego tenemos dentro de la clasificación de los retrasos, siempre es importante ya los requerimientos contractuales. ¿Por qué son importantes? A ver, vamos a leer un poco. Este es el soporte documentario para solicitudes de ampliaciones de plazo, usualmente en algunos proyectos mineros. Para solicitudes de ampliaciones de plazo, los contratos indican la utilización del método Time Impact Analysis, el famoso TIA. Cuando un contrato no menciona el método a utilizarse para solicitud de ampliaciones de plazo, los analistas forenses son libres de elegir el método a aplicar considerando ciertas cláusulas del contrato, como por ejemplo impacto en la ruta crítica o la causalidad del retraso en el plazo contractual, ¿verdad? Entonces, generalmente los contratos no te mencionan qué metodología usar, pero sí te mencionan de que generalmente las ampliaciones de plazos se reconocerán cuando afectan la ruta crítica. Esto es en general, les estoy diciendo. Hay algunos contratos que tienen mucha mayor información, ¿verdad? Pero es esto. En el caso que tú no lo tengas, efectivamente, la ampliación de plazo se rige por las afectaciones dentro de la ruta crítica. Entonces, al tener tú esto en tu contrato, podrías aplicar inicialmente cualquier método del 29R, ¿correcto? Eh, Luego, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el propósito del análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Los métodos de análisis de retraso son una herramienta para determinar los efectos ocasionados por diferentes tipos de reclamos, perdón, diferentes tipos de retrasos durante la ejecución de obra. Por tanto, la elección del método a implementarse estará sujeto a la determinación del impacto de uno o varios tipos de retrasos a considerar para la gestión de ampliación de plazo acorde a lo estipulado en el contrato, ¿verdad? Entonces, eh, generalmente, ¿qué es lo que se busca? Lo que buscamos es una herramienta, ¿no? Que nos pueda facilitar, ¿no? Eh, una herramienta o un método que nos pueda ayudar a poder modelar en el caso de metodologías de modelado que nos permita modelar estos retrasos, ¿verdad? Eso es lo que nos trata, eso es lo que tenemos que buscar cuando vamos a usar un método, alguno de los métodos del 29R. Un momento, por favor. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué tenemos? Eh, Luego tenemos la disponibilidad y fiabilidad de información. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? La elección de cualquier método está fuertemente ligado con la disponibilidad de información validada y fiable. Por tanto, el analista primeramente deberá determinar la disponibilidad de documentación contemporánea del proyecto y luego determinar qué documentos son fiables y brindan la información necesaria para hacer el análisis. Es decir, una vez que ustedes han recopilado, vayamos nuevamente al ejemplo que hace un momento, vimos un cuadro, ¿verdad?, de clasificación de retrasos, ¿verdad? Nosotros identificamos el retraso, ¿verdad? Tenemos nuestro evento. Este evento que hemos identificado lo clasificamos en qué tipo de retraso es, ¿verdad? Si es compensable, no compensable, o mejor dicho, quieren no excusable, excusable, concurrente, ¿no? Y pasamos a ver si es que efectivamente nos ha generado un daño o algún tipo de situación que afecte a nuestro cronograma, el cual va a generar, ¿no? El incumplimiento de alguna obligación contractual, ¿no? Demostrando la causa-efecto y presentando la documentación
que se tiene, que es fiable y confiable, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo la trazabilidad de lo que ya hemos conversado. Entonces, importante que la documentación que ustedes presenten sea fiable, más que todo, ¿no? Luego, el plazo permitido para el análisis de retraso, ¿qué es lo que nos dice? Existe algunos contratos que indican el plazo disponible para la elaboración y presentación de solicitudes de ampliaciones de plazo. Efectivamente, también en los contratos, por lo general, te ponen que existen algunos plazos, ¿no? Y algunas condiciones que tienes que cumplir para poder hacer tu presentación o tu solicitud de ampliación de plazo. En estos casos, la elección del método a utilizarse dependerá del tiempo disponible para realizar el análisis. Efectivamente, ¿qué tanto es el tiempo que tú tienes para poder presentar el análisis, no? Que dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de un impacto en plazos de, no sé, de 10 días y un reconocimiento de costo de $1,000, te recomendaría que uses una metodología sencilla y que no genere ningún tipo de complicación a tu analista, ¿verdad? Eso sería lo más recomendable. Pero si hablamos de muchos millones de dólares con ampliaciones de plazo de más de 30 días, 40 o 50 días, entonces estamos hablando de que es un proyecto un poco más complejo, el cual ameritaría una metodología un poco más compleja y no solo podría ser una buena metodología observacional o quizás una buena metodología de modelado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos dice? Por lo que si el plazo del proyecto es corto o las disposiciones contractuales indican un número reducido de días para la solicitud de ampliaciones de plazo, lo más conveniente sería utilizar un método de análisis que sea sencillo de aplicar y no le tome al analista más tiempo que el necesario, ¿verdad? Lo que les acaba de explicar. Luego, ¿qué más te dice? Habilidad del analista y recursos disponibles. Otro factor importante para la elección de los métodos de análisis de retraso es la experiencia del analista en el uso de los métodos. Adicionalmente, el analista deberá contar con habilidades en la utilización de algunas herramientas, ya sean software o manual, que le permita realizar el análisis de manera confiable, además de conocimientos de procesamiento de la información disponible del proyecto. Correcto. Generalmente cuando realizamos o intentamos realizar estos tipos de análisis, nos damos, o, o generalmente cuando han realizado este tipo de análisis de ampliaciones de plazo y los han presentado, y va un especialista forense a hacer las revisiones, se da con la sorpresa de que han sido elaboradas faltando la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, como les decía, tener una buena clasificación de los retrasos, ¿no? Poder identificar los eventos, poder sustentarlos, poder demostrar la causa-efecto. Entonces, esas situaciones lo que generan es un tiempo adicional en poder hacer las correcciones necesarias. Por eso es importante que el analista tenga las habilidades y los recursos necesarios para poder hacer un correcto análisis, ¿ya? Luego tenemos los requerimientos legales, que es lo que nos dice, el analista deberá conocer los requerimientos legales contractuales o de procedimientos que influyan en las selecciones del método a emplearse. Por ejemplo, el contratista debe demostrar que el cronograma as planned de línea base ha sido elaborado sin errores o que las causas de alguno de los tratos deben ser imputables al dueño y no al contratista o viceversa, efectivamente, ¿verdad? Entonces, no solamente el analista o las personas que estén haciendo este análisis deben conocer la parte técnica, deben conocer o deben soportarse también por su área legal, contractual y tener claros los procedimientos que se van a seguir, ¿verdad? Eso es importante también, a veces la falta de este tipo o la aplicación de de estas partes, ¿no? De estos requerimientos, generan de que tu análisis no sea el adecuado y que no tengan los resultados que puedas esperar. Importante esto, el analista por lo general no trabaja aislado de los demás, generalmente trabaja en equipo y con las demás áreas, más aún con las áreas que han tenido participación directa en terreno, ¿no? Importante eso.
Luego que tenemos utilización previa de métodos utilizados por la otra parte. El analista debe tener en cuenta el método utilizado por la otra parte para objetar en caso fuera necesario sobre los errores o vacíos que pueda presentar este método en comparación al aplicado por el mismo, ¿no? Es decir, puedes utilizar quizás o comparar algunas metodologías para ver si es que existe algún tipo de error o vacío que se puedan generar, ¿no? O sea, de una forma global, de una forma para poder hablar en términos un poco más técnicos, de a un nivel 2 o a un nivel 3 de repente, ¿no? Podrías hacer los comparativos, ¿no? Para poder ver si es que efectivamente es adecuado esta metodología que tú estás utilizando, ¿ya? Bueno, esto es más que todo lo que les he querido mostrar, lo que les he querido presentar, así que no sé si es que tendrán alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran comentar para poder absorber sus preguntas, ¿no? Y les reitero nuevamente que estamos próximos a iniciar el curso, que es este 14 de noviembre, ¿no? Y 21, si no mal recuerdo. 21, a ver, déjame ver el calendario, es este 14 y 21 efectivamente las clases del análisis forense del 29, de la práctica recomendable 29R03 de la ACE, ¿no? Eh, esto es, todo esto que hemos conversado ha sido algo rápido y ligero nomás. Todo esto se va a desarrollar ampliamente en el curso, en el día 14, que es la teoría, ¿verdad? Toda la parte teórica y el día donde también vamos a ver algunos ejercicios prácticos, ¿no? Y el día 21 vamos a desarrollar la parte práctica, incluyendo todo esto, todo lo que ya se va a ver, ¿no? En el día 14, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda, algo que crean que se les puede absolver la duda. No lo sé. José, no sé si hay preguntas. Salvito, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, José. Ya. Bueno, Víctor, sí, hay una consulta de los participantes, es sobre el tema del, consultan sobre las diferencias entre el día retrospectivo y el prospectivo, si lo Ya. vamos a llegar a ver en el curso. Sí, en el curso vamos a desarrollar el 14, vamos a ver todo lo que es el 29R, que sería todo, todo lo que es retrospectivo, y el día 21 le voy a dedicar 2 horas a todo lo que es la parte prospectiva, ¿no? Lo que vendría a ser el día prospectivo, el 52R, ¿ya? Se los voy a, sí se va a tocar esta parte de acá. Voy a tratar de poder agregar algunos ejercicios dentro del PPT para que puedan verlos, ¿no? Espero poder también mostrarles, tengo que revisar todavía por el tema de confiabilidad, poder mostrarles un informe de cómo se elabora el informe final de presentación de un TIA prospectivo, ¿no? Solamente de forma visual. Déjame ver si es que todavía sigo en el periodo de no mostrar esta información, o es que ya lo podría mostrar, ¿no? Pero es eso, sí se va a tocar tanto la parte retrospectiva como la parte prospectiva, ¿no? Uno va a ser el 14 y otro va a ser el 21, que van a ser más o menos unas 2 horas para ver el tema prospectivo. Ok, Víctor, Irving Siche nos consulta desde Facebook Live. ¿Cuál es el nombre del libro que hiciste referencia y si es que hay alguna otra bibliografía que se puede usar para análisis forense?
Bueno, para análisis forenses, verdaderamente existen bibliografías dentro de, el mismo AAC. En el AAC vas a poder encontrar bastantes bibliografías. Existen algunos autores externos, ya, que podrías buscar, pero verdaderamente ahorita no los tengo a la mano, o sea, no los tengo en la mente estos autores. Pero sí, puedes encontrar, pero mira, verdaderamente vas a poder encontrar papeles de trabajo en el AAC, ya, si es que eres miembro del AAC o si deseas ser miembro del AAC, te podrías inscribir y vas a tener acceso a bastante información, ya, hay bastante información. Hay algunos autores, como te vuelvo a repetir, que tienen algunos libros de repente un poco más especializados netamente a un tema, ¿no? Pero sería cuestión de buscarlo. De repente en el perdón, en el curso pueda llevar algunos autores que puedan leer, ¿no? Pero por lo general, cuando queremos iniciar, podemos comenzar con los papeles de trabajo que se cuelgan generalmente mensualmente o quincenalmente, no recuerdo, en el AAC, ¿no? Ok, Víctor, la última consulta que nos hacen los participantes es, ¿se va a tocar los tipos de aceleraciones? Eh, lo que sucede es que en el 29R te habla solamente de aceleraciones, no te hablan del tipo de aceleraciones. Los tipos de aceleraciones podemos tocarlos, sí. Podría agregar algo de tema de aceleraciones. Miren, verdaderamente el tema de aceleraciones no es mucho que existen algunos tipos de aceleraciones. De repente podría mostrar de repente algunos tipos de informes de aceleraciones, tanto voluntarias como voluntarias como las solicitadas por el propietario, cliente, para que puedan ver cómo se trabaja o qué es lo que muestras en estos tipos de informes que presentas para un reconocimiento de un costo, ¿no? Sea cual sea el tipo que tú generes. ¿Se podría aumentar? Sí. Podemos hablar del tema de aceleraciones, podemos mostrar algunos informes, que sí los tengo, estos sí los puedo mostrar, ya no estoy dentro del periodo que me exige la ley, ¿no? Y podemos agregar algunas cosas más, pero sí, como te digo, generalmente lo que te habla nada más es la AC de aceleraciones, no te habla del tipo de aceleraciones, pero se puede hacer, se puede tratar el tema sin ningún problema, ¿no? Listo, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Ha sido una gran ponencia. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los participantes. Bueno, nos despedimos más bien sin antes invitarlos a que puedan participar en la apertura del curso de análisis forense y cronograma, donde se verán este y otros temas más a detalle. El curso es full teoría y práctica. Como lo comenté, el curso empieza este domingo 14 de noviembre, desde las 8 de la mañana. Son 2 sesiones teóricas y prácticas, en las cuales esperamos que nos puedan acompañar. Ok, sin más, no sé si tienes algunas palabras finales, Víctor. Sí, agradecerles a los participantes, ¿no? Y también espero contar con su presencia en el curso que comienza la próxima semana, ¿no? Y también indicarles que estamos brindando servicios de asesorías, ¿no? Como Certifícate Project Control, en análisis forense, análisis de cronograma, pérdida de productividad, riesgos y otros temas más que se están viniendo desarrollando, ¿no? En el caso de que ustedes deseen algún tipo de asesoría, incluso podemos tener reuniones de consulta en caso estén interesados de algún servicio de los que podamos brindar, ¿no? Igual, nuevamente agradecer su participación y espero contar con su presencia en el curso que comienza el próximo domingo 14. Eso sería todo por mi parte, José.
Correcto, Víctor. Sí, es muy importante lo que has mencionado. Estos cursos nacen o ingresan varios participantes sobre todo porque se topan con varios problemas en sus proyectos y nosotros como Certificate Project Control estamos abiertos a poder apoyarles de forma personalizada, ¿no? En cada uno de los temas que requieran en lo que respecta a claims, a análisis de retrasos, a cálculos de pérdida de productividad, a reporte de valía en tiempo real, consultorías en temas de planeamiento, costos. No, es muy, ahora este tema de claims es muy pedido y estamos prestos a poder apoyarles, ¿no? Muchas gracias, Víctor, nuevamente. Muchas gracias a todos los participantes. El video webinar va a quedar colgado en el canal de YouTube. Esperamos mañana colocarlo y estamos atentos a todas sus consultas. Muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches con todos. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.